Hola, nosotros somos Noa, Delfina, Candela y Lizeth, y en este video les vamos a presentar nuestra investigación para la materia Metodología de la Investigación. La pregunta que guía nuestro trabajo es cómo el lenguaje se modifica mediante los diferentes grupos sociales. Nos interesó este tema porque creemos que el idioma no es algo fijo, sino que cambia todo el tiempo según cómo hablemos, con quién hablemos y en qué contexto. A lo largo de la investigación analizamos cómo influyen factores como la edad, las redes sociales, el lugar donde vivimos, la educación, la tecnología, incluso la identidad cultural en la materia que expresamos. Como dije anteriormente, la pregunta que guía esta investigación es cómo el lenguaje se modifica mediante los diferentes grupos sociales. Este interrogante parte de la observación de que el lenguaje no es solo estático, sino que cambia constantemente como reflejo de los contextos sociales, históricos y culturales en los que se desarrolla. En Uruguay, el español rioplatense muestra una riqueza de formas y usos que permiten estudiar como los diferentes grupos sociales. Estos son la edad, el nivel socioeconómico, la profesión, el entorno digital o identidad cultural, afectan y transforman el idioma. Para abordar esta problemática, planteamos una serie de hipótesis que orientan nuestro análisis. Estas son: los adolescentes modifican el lenguaje incorporando una jerga propia para reflejar su identidad. Los niveles socioeconómicos influyen en el habla y la pronunciación. Las redes sociales crean formas lingüísticas propias que son adaptadas por ciertos grupos. Las generaciones cambian el lenguaje para adaptarse a nuevas expresiones y abandonar otras. Las migraciones generan pegotes lingüísticos y cambios en el uso del idioma. Los grupos profesionales desarrollan lenguaje técnico o especializado que pueden influir en el habla común. Y por último, el lenguaje se adapta para incluir formas más inclusivas cuando ciertos colectivos reclaman visibilidad o reconocimiento. A partir de las hipótesis anteriormente planteadas, nos propusimos a cumplir con algunos objetivos de investigación, como comparar los diferentes léxicos según la generación, identificar características distintivas de cada léxico, analizar la complejidad del léxico personal, describir la historia del español, en particular su forma rioplatense, analizar la composición de nuestra identidad mediante la construcción del lenguaje, analizar cómo la tecnología afecta en el mismo, analizar las diferentes formas en las que hablamos, estudiar cómo la globalización impacta en nuestro idioma, investigar el uso de palabras nuevas, explorar cómo percibimos los cambios en el lenguaje, evaluar la importancia de la educación en el lenguaje y estudiar cómo la identidad cultural afecta también a nuestro lenguaje. Desde un punto de vista sociolingüístico, se podría decir que el lenguaje se forma mediante muchos factores. En el español de Uruguay hay una historia rica que ha influido en su desarrollo. Por ejemplo, aunque muchas lenguas indígenas han desaparecido, todavía siguen sus huellas en nombres de lugares como por ejemplo Tacuarembó. Además, con la llegada de inmigrantes europeos y la cercanía que tenemos con Brasil, se han incorporado rasgos del portugués en el español uruguayo. Por otro lado, fonéticamente hablando, el idioma español uruguayo tiene características interesantes. Por ejemplo, el ceseo hace que no se diferencien los sonidos de S y C en ciertas palabras. También está el yeísmo arreglado, donde la I suena como sh. Y en algunas zonas la S final se pierde o no se pronuncia o se pronuncia muy suavemente. Estas variaciones no son errores, sino adaptaciones naturales del lenguaje que reflejan la realidad y el contexto social del hablante. Un aspecto clave en nuestra investigación es el papel del grupo etario, especialmente los adolescentes. Diversos estudios, como los realizados por el proyecto Barur o el grupo de estudios sociolingüísticos GES, han demostrado que los jóvenes desarrollan un vocabulario propio, cargado de sentido identitario. Expresiones como el posta, onda, random, cringe, modo, mod o el por dos son parte de una jerga generacional que muchas veces se combina con elementos del inglés y de las redes sociales, dando lugar al llamado Spanglish digital.
Esta influencia tecnológica cambia y se expresa en la escritura, abreviaciones como el porque, toy, exageraciones como el te amo, uso expresivo de mayúsculas como el no puedo más o emojis se integran como recursos legítimos de comunicación. También desempeña un rol significativo. En sectores populares, por ejemplo, es el frecuente la pérdida de la S final o la alterancia entre formas pronominales como tú y vos, lo que revela una riqueza lingüística que responde al entorno social del hablante. En contexto fronterizo como en Rivera o Santa Ana do Livramento aparece el portuñol, una variedad funcional que combina el español y el portugués de una forma legítima del bilingüismo. Asimismo, los grupos profesionales generan a sus propios lenguajes técnicos que a veces influyen en el habla, como introduciendo términos especializados o resignificando palabras ya existentes. Este fenómeno demuestra que el lenguaje es una nueva herramienta de pertenencia y diferenciación. Otra utilización relevante es la del lenguaje inclusivo, que comenzó en ámbitos culturales, militares y educativos, el uso de este lenguaje. Formas como todes, chiques y nosotres reflejan no solamente la visibilidad de la gente que se identifica con el género no binario, sino también como una manera de concientizar acerca de las luchas políticas y sociales que se ven actualmente. Y esto es un ejemplo de cómo mucha gente refleja sus luchas sociales y culturales a través de la modificación del lenguaje. Además, la globalización ha facilitado el intercambio de memes, estructuras y jergas en el lenguaje cotidiano, ¿no? Esto puede haber ocurrido por la música, el freestyle, las apps de streaming o también las mismas plataformas, otro tipo de plataformas digitales. Como ejemplo tenés como bocha, malaí o estamos ready como un ejemplo de estos términos que quizás aparecieron en los streamings que luego se fueron incorporando a la cotidiana. Y también son ejemplo de cómo la cultura popular se va modificando a través de la modificación misma del lenguaje juvenil. El lenguaje que conocemos cambia dependiendo de nuestro entorno, nuestros vínculos, nuestras ideas y nuestras vivencias. La lengua no se destruye básicamente, sino que o se corrompe o se rompe, sino lo que ocurre es que se va modificando o se va expandiendo dependiendo de lo que vamos viviendo. También se podría decir que el lenguaje se va modificando dependiendo de los diferentes grupos sociales en los que nos influyen constantemente, y que el lenguaje también representa una manera de consolidar y construir nuestra identidad. Además, que también es un claro ejemplo de la diversidad cultural en la que nos encontramos y que claramente nos define como sociedad.